todo el proceso de reestructuración debe ser abordado como un proceso de decisión empresarial de carácter estratégico. ¿Qué decimos o qué queremos decir cuando hablamos de la necesidad de una estrategia empresarial? Les voy a poner un ejemplo porque en estos casos se suele aprender sobre supuestos prácticos. Nosotros hace unos años, todavía no era una causa de crisis económica, pero poco, hace 2 o 3 años, tuvimos el caso de una empresa del sector del comercio que tenía dentro del grupo, fíjense, dentro del grupo, una realidad que no aparece en la ley no se habla a la hora de las reestructuraciones del grupo, surge en la práctica. Dentro del grupo tenemos una unidad de negocio dedicada a la fabricación. El grupo, como entidad global, estaba en beneficios, no solo estaba en beneficios, era un buque insignia, es un buque insignia del sector del comercio de nuestro país. La unidad de negocio de fabricación en el sur de España, una ruina total y absoluta. Pero ya no solo una ruina, sino un despropósito. Porque tenía un entorno donde a 200 kilómetros, en Marruecos, pues se hacía exactamente lo mismo a la quinta parte del precio. Pero es que además los mercados emergentes asiáticos hacían lo mismo, pues yo creo que era a 1/7 del precio. Pero es que es más, toda mi competencia estaba proveyéndose de los mercados emergentes asiáticos. Cuando tú pones el producto en la tienda, hay una diferencia sustancial en cuanto al margen, si te cuesta 25 euros de coste o si te cuesta 5 euros o 3 euros. Bien, la empresa se plantea el motivo. El motivo evidentemente no era económico, era organizativo, era productivo. Era económico respecto a la unidad de negocio. Y decide, motivo, tengo que quitar este lastre. Porque aunque hoy puedo sostener económicamente este agujero negro, dentro de pocos años me puede fagocitar, me puede absorber. No tengo por qué esperar a estar en una situación concursal para tomar la medida. Precisamente la ley, la reforma del 94, desde mi humilde punto de vista, la única reforma legal del Estatuto de los Trabajadores, la realmente, lo otro ha sido parcial, más o menos aceptado, pero la que fue a la menos fue la del 94. La reforma del 94, uno de los elementos que tiene es que no tenemos que esperar a la última hora. Bien, pues decide abordar un proceso de reestructuración. En el sector, además, había una ventaja. La ventaja es que se preveían las posibilidades de medidas coyunturales. Y la empresa pensó en que siempre es mejor salir con una posición pues más suave para evitar el conflicto, para al menos mitigar un poco el desacuerdo con los representantes de los trabajadores, y planteó una suspensión temporal de empleo con estas causas. Claro, hubo un problema, que no se planteó el escenario real que se iba a producir. ¿Cuál fue el escenario real? Absoluta oposición sindical, absoluta oposición de la autoridad laboral y absoluta oposición del entorno social. Claro, ante esa situación surgió la duda. ¿Qué hacemos? Habíamos planificado unos costes, unos ahorros, una estrategia de comunicación, y de repente nos encontramos que lo que pensábamos que iba a ser una medida light, pues se ha convertido en un elemento de escándalo social. No se planificó un plan. ¿Cuál era el problema? La empresa estaba en un callejón sin salida. Callejón sin salida porque sí retiraba la medida de cara a la propia plantilla y a su equipo directivo, era un paso atrás bastante llamativo. De cara al entorno sindical era un signo de debilidad, y de cara a los accionistas era un problema del equipo directivo. Si seguía adelante, se podía abocar a chocarse contra el muro. Esta lección, o este ejemplo, lo que nos enseña es que este tipo de decisiones no se pueden apoyar solamente en que tenga un motivo y tenga una causa. Había motivo y había causa.
Lo que nos falló es saberlo coordinar bien, porque el primer elemento que hizo que las medidas chirriaran, fíjense la paradoja, la propia autoridad laboral se lo dijo, me está planteando problemas estructurales y me propone una medida coyuntural. Una de las dos cosas es mentira. Pues ya, eso es suficiente para echar para atrás la medida. Claro, si ya es triste que te echen para atrás una decisión tuya, que encima te digan que lo has hecho mal, ya eso es para nota. Por tanto, aquí estuvo todo el mundo en la picota. Pero la realidad me sigue sorprendiendo. Yo sigo entrando en cada uno de estos procesos como un novato, porque siempre nos acaba sorprendiendo. En este caso, lo que yo les plantearía, o lo que planteamos en aquella situación, vamos a empezar a hacer los deberes. Vamos a empezar a hacer los deberes. ¿Cómo empezamos a hacer los deberes? Definamos lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos quitarnos un problema de coste. Si queremos quitarnos un problema de coste, ¿cuál fue el primer error? Que el motivo y la medida no casaban. Oiga, si usted entiende que aquí hay un problema estructural, aplique una medida estructural. No por hacerlo más suave va a conseguirlo. Por tanto, oiga, aquí vale más la honestidad y coherencia de la medida que sea más light o más heavy. Por tanto, si lo que queremos es cercenar un lastre que me pueda arrastrar, oiga, transmitamos credibilidad a nuestros interlocutores. Porque no lo hemos transmitido, porque no es verosímil. Por tanto, hagamos una medida que sea coherente con el motivo que estamos planteando. Por tanto, de suspensiones nada, vayamos a la excepción. Oiga, y si el proceso es al revés, lo mismo. Mi problema es estructural o coyuntural. Mi problema es que, bueno, ya aprovecho, aquí no se aprovecha nada, porque lo que se va a aprovechar es cualquier incoherencia. Y si mi situación es coyuntural, porque tengo un problema de línea financiera, porque tengo un problema de ciclo, no pretenda hacer una medida estructural irreversible, porque entonces eso va a ser utilizado como piedra para desmontar incluso aquella parte de razón que pueda tener. Por tanto, esa coherencia es necesaria. Segunda fase. Una vez que he determinado mi motivo y la medida necesaria, oiga, vamos a ir al elemento, al impacto humano, al elemento humano que es interno que voy a necesitar. No nos olvidemos de una cosa. Siguiendo con el símil médico, la reestructuración, el despido, es lo que en latín se decía la última ratio, es decir, la última válvula de escape. Extraordinariamente importante, de cara a hacer verosímil este tipo de medidas, que si la empresa puede, es decir, aquí todo se va a responder con un depende, pero si la empresa puede, que adopte esas otras medidas que van al órgano, que van a las condiciones laborales. Porque si las he agotado con éxito o sin él, quiero decir, oiga, a lo mejor he hecho un ajuste salarial y no ha sido suficiente, pero a lo mejor lo he intentado y no lo he conseguido. De cara a la medida extintiva, tanto me vale una cosa como la otra. ¿Cuántas veces nos pasa que en este país, es curioso, pero en este país es más fácil despedir a alguien que trasladarlo? O que suspender el contrato. Yo puedo despedir mañana a un trabajador con 20 o con 45 días. Mañana le pago el preaviso y ya no tengo los jugados, porque está en la calle. Para suspender un contrato a ese trabajador, tengo que ir a la autoridad laboral y que me tiene que autorizar. Es más fácil extinguir que suspender. Ahora, estas cosas van creando cultura. Es un problema que al final la gente dice, ¿para qué me voy a meter en ciertos líos? Si al final, es como el chiste, ¿no? El hacer con H sin H, en medio de la cartera. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Oiga, ¿para qué me meter yo un lío de suspensión que no sé? Porque, honestamente, no sabemos si hay luz al final del túnel. Todavía no lo estamos viendo. Yo, porque soy optimista. Pero, evidentemente, cuando tú tienes que prever la medida, pues en estos casos hay que ser muy conservador. Y si encima de ser conservador te das cuenta que la medida más radical va a ser, no voy a decir que más fácil, menos compleja en algunos casos que la medida más suave, porque usted nos vamos a ir explorando literalmente.
procedimientos necesitamos contar con nuestra gente de gobierno. Necesitamos saber comunicar. Necesitamos alinear. Se decía antes, motivar en tiempo de crisis. Pues sí, señores, motivar en tiempo de crisis. Hay que alinear a nuestra gente. A los que van a ser personas clave, creadores de opinión, inductores. En muchas ocasiones, la verosimilitud de las medidas depende más de la comunicación informal dentro de la empresa que de lo que pueda decir la propia dirección. Hay verdaderos creadores de opinión. ¿Los conocemos? ¿Los tenemos identificados? Utilicémoslos para transmitir buenas o malas noticias, para que no haya un frente de populismo de todo contra la dirección, porque no se trata de eso, se trata de salvar la empresa, y a veces lo vendemos fatal. Y la imagen que se está dando en algunos medios de comunicación es que aquí los empresarios, como decía antes, deciden despedir pues por puro capricho. Es curioso. No se plantea la negociación sobre la base de cuál es la situación de la empresa para tener más o menos dinero. Se plantea la negociación sobre tu entorno y sobre tu histórico. Oiga, no, pero es que yo hice un expediente, pagué 45 días, pero porque era por otro motivo. Sí, usted paga 45 días. Eso legalmente no es nada, es un precedente negociable. Pero eso se convierte en algo, se lo puedo garantizar, irrenunciable. En el caso que les comentaba, cuando al final entramos en el proceso de extinción colectiva, ¿cuál fue el planteamiento de la empresa? Y el de los sindicatos. Habíamos hecho un año antes un cierre en Madrid y lo que para la empresa era punto de llegada, para el sindicato era punto de partida. Es decir, si usted ha pagado X días en Madrid, vamos a empezar a hablar desde aquí y vamos a aplicar el factor corrector 1, algo o 2, algo. La posición inicial era 2, algo del factor corrector. Pero para mí, lo que usted dio en Madrid es irrenunciable. También hay que entenderlo esto. Muchas veces, y lo he vivido como asesor sindical, tenemos que pensar en el cliente interno. Que muchas veces la negociación no se piensa a quién tenemos enfrente. Pensamos en nuestra necesidad, pensamos en nuestra situación. Pero el enfrente muchas veces tiene que vender luego su producto, tiene que vivir en ese entorno. Y tengamos una cosa clara, hay veces en que es más fácil explicar el desacuerdo que el acuerdo. Y claro, cuando un sujeto negociador sabe que de su acuerdo depende la aplicación de la medida, prefiere a veces no llegar a acuerdo por no tener que hacer frente a una asamblea que a lo mejor no entiende o no cuenta con los mismos parámetros. Yo tuve un caso de una empresa de alimentación en Sevilla que en mi osadía, en mi idealismo, sigo siendo un idealista, pero planteé una modificación de condiciones de trabajo antes del cierre, como asesor sindical. Claro, yo me quedé completamente planteado cuando en la asamblea donde yo estaba aplicando mis planteamientos, pero no convenios, todos en ello. Error de partida. ¿Quién te ha dicho que queremos seguir? Fíjate, que yo no quiero seguir. El coro. Nosotros tampoco. Paso atrás y vamos a cierrar. Tengamos presente eso. Tengamos presente la situación de los productos. Bien. Luego está ya lo que son las posiciones reales. Es decir, oye, ¿qué me van a plantear aparte de lo irrenunciable? Pues esas mejoras que forman parte de cualquier proceso y que, insisto, no tienen por qué tener relación con nuestra situación real. Y luego que si estamos ante un proceso de reestructuración severo, la medida sea integral. ¿Por qué integral? Y cuando decimos integral queremos decir que afecte a múltiples aspectos de la relación laboral, no solo a la extinción. Porque un problema complejo como una crisis empresarial no es verosímil que se resuelva exclusivamente con pérdida de mano de obra, porque da la impresión de que es la solución fácil. Hay que abordar un proceso, como decíamos antes, de ver qué otras cosas tengo que cambiar. No solo laborales, porque tengo que acreditar procedimientos de refinanciación, procedimientos de sacrificio empresarial, medidas de índole productivo, medidas de índole comercial, para transmitir a un tercero, sea administración o sea juez, que mi actuación es coherente. Y eso es un sumatorio de muchos pequeños pasos, pero que además es previsto a priori.
E insisto, ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos causa y vamos por la causa como si fuera la Biblia. Y eso, por desgracia, no es así. Por último, hay un elemento esencial, que es esas fórmulas alternativas de consensuar lo que es el plan social de los expedientes de regulación de empleo, que son las mejoras que se pueden establecer en otros ámbitos que la negociación con los trabajadores afectados. Obviamente, la indemnización legal de 20 días no es un elemento generalmente suficiente. Ahí la heterogeneidad es absoluta. En nuestro país ha proliferado la fórmula de las prejubilaciones. Las prejubilaciones es una fórmula que parte de una situación económica solvente. Hoy por hoy no es la medida más razonable, sin perjuicio de la crítica que pueda haber socialmente a si nuestra estructura productiva puede permitir la salida del mercado de trabajo de capital humano a los 52, 54, 56 o 50 años. Ese es un debate que no es de esta partida, pero que también hay que reflexionar.